Egunon Guztioi, buenos días a todos. Señor secretario general de Universidades, director del Instituto de Máquina Herramienta, querido rector, diferentes autoridades y personas responsables de distintas instituciones y áreas, muchísimas gracias por su presencia hoy aquí en esta jornada que creo que va a ser enormemente importante. Welcome to everybody coming from different countries all over Europe. I think that this journey, this conference, will help all of us to improve our educational systems in the high level. Nos situamos en la construcción del espacio europeo de educación superior como una situación en la que se entremezclan íntimamente desafíos, retos, pero también oportunidades. En esta jornada creo que es bueno que recordemos que entre los objetivos europeos para 2020 existen dos que quizá aquí, hoy, ahora, tienen especial importancia. En esos objetivos se dice que la tasa media de adultos entre 30 y 34 años con educación terciaria deberá alcanzar al menos el 40% desde lo que era la media actual, cuando esto se analiza, 2009, aunque el documento se aprueba en 2010, que era del 31%. Y también se dice en ese mismo documento de la Comisión Europea que una media del 15% de los adultos de entre 25 y 64 años pues debe tomar parte en actividades de formación continua o como más modernamente se designa este tipo de formación. Aquí en el País Vasco nuestro problema no tiene nada tanto que ver con alcanzar estos niveles, porque el 40% de población entre 30 y 34 años con formación terciaria pues es algo que está ya conseguido, pero nuestra preocupación ha de ser más cualitativa que cuantitativa y, por tanto, aunque en términos estrictos de cifras podamos estar ya en los niveles que se definen como adecuados, debemos mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, tenemos que mejorar la empleabilidad de los jóvenes que se titulan, tenemos que mejorar, evidentemente, también la empleabilidad de personas de cohortes de edades superiores, pero que tienen en este momento también problemas. Tenemos que apostar por la generación de conocimiento, la investigación. Debemos suscitar vocaciones para el emprendizaje. En fin, muchas tareas. Yo creo que la experiencia de otros países pioneros en el campo de los sistemas duales o en alternancia de enseñanza pues nos han de servir y, de hecho, nos están sirviendo. José Antonio Egaña acaba de mencionar ese trabajo realizado visitando en Alemania y en Francia regiones con sistemas bien consolidados de este tipo de formación superior. De la misma manera que también tenemos que fijarnos y extraer toda la información relevante de experiencias de este mismo tipo, como pueden ser las que se vienen desarrollando aquí en el Instituto de Máquina Herramienta, también en el ámbito educativo de Mondragón, o, ¿por qué no?, beber también de fuentes propias, puesto que este país tuvo una tradición muy importante de este tipo de formación, quizá no tanto en el ámbito superior, pero sí en otros ámbitos, en aquellas famosas escuelas de aprendices que funcionaron pues en las industrias más dinámicas de nuestro entorno. De ahí que haya que avanzar en el camino de integrar en nuestra formación superior esta modalidad de enseñanza en alternancia o dual. Y desde la Administración vasca pues nos ha preocupado el que se fueran dando pasos en esta dirección. Por ejemplo, en su momento orientamos al Instituto de Máquina Herramienta en su área de formación superior universitaria para que entrara en la órbita de la Universidad del País Vasco como centro adscrito. Y hay que reconocer que esta misma universidad pues acogió esta iniciativa de forma entusiasta y con un compromiso firme, de manera que, de alguna forma, en este Instituto de Máquina Herramienta ya venía siendo, pero va a serlo todavía más en el futuro, un centro donde esas dos modalidades de enseñanza superior, la universitaria
y la que tiene que ver con los módulos de formación profesional de nivel superior, van a convivir y, además, van a convivir con una estrategia educativa en alternancia. Además, queremos hacer un proceso de reflexión muy serio, muy profundo, sobre toda la enseñanza superior en el País Vasco, y en ese estudio, que lo haremos dentro del programa Higher Education in Regional and City Development de la OCDE, entendemos que todo lo que tiene que ver con estas modalidades de enseñanza pues tendrán su capítulo específico y, por tanto, se profundizará adecuadamente en ellas. Qué duda cabe que la propia Universidad del País Vasco, nuestra universidad pública, a través de su proyecto de Campus de Excelencia Internacional, Euskampus, está también apostando por estrategias de agregación que además desbordan los límites de esta comunidad, los límites del Estado español, estableciendo una serie de colaboraciones entre distintos agentes y en el marco de esta apuesta importante, avalada además por el propio Ministerio con ese programa Campus de Excelencia Internacional, pues van a caber iniciativas que tienen que ver precisamente también con pasar a incorporar modalidades de enseñanza nuevas. Y todo ello en el marco de una tradición que en el País Vasco es muy importante de colaboración entre el sistema educativo y las empresas vascas. Mi compañero de departamento tiene todavía más información, pero es evidente que todo nuestro sistema de formación profesional, como también nuestro sistema universitario, tiene en este momento un nivel de convenios y de colaboraciones con el mundo de las empresas, tanto industriales como de servicios, muy, muy importante, y esa colaboración está sirviendo para que nuestro sistema educativo forme mejor, de forma más adecuada, a los futuros profesionales. Yo creo que en este contexto el papel que está jugando la Asociación de Empresas del sector de máquina-herramienta en relación con este instituto, con este centro, pues es un ejemplo especialmente paradigmático de esta colaboración. Y finalizo diciendo que además todo ello pues al servicio de la formación pues de personas, de ciudadanos, de profesionales capaces de construir pues esa sociedad próspera, solidaria, sostenible, que deberán construir sobre todo estas futuras generaciones a partir de la herencia que les dejemos. Bueno, pues mientras todavía nos corresponda a nosotros construir esa herencia que pondremos en manos de las futuras generaciones que en este momento se están formando en los distintos espacios formativos de este país, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible e insisto en que esta jornada es una excelente oportunidad para valorar la importancia de esta enseñanza en alternancia, de esta enseñanza dual y cómo podemos incorporarla con una mayor presencia, con un mayor acierto en nuestro sistema. Ya está presente, pero queremos que tenga un mayor desarrollo, un mayor recorrido, porque creemos que eso va a redundar en favor de las personas directamente concernidas por este sistema educativo, pero también para toda la sociedad vasca. Bueno, acabo felicitando y agradeciendo a quienes han organizado esta jornada, también evidentemente a quienes van a hacer el esfuerzo especial de comunicar sus experiencias a lo largo de ella y bueno, pues también afirmando nuevamente que para el Gobierno vasco las conclusiones de esta jornada van a ser pues información muy relevante a la hora de definir políticas ulteriores. Eskerrik asko.